voz, propuestas y transparencia para un mejor Congreso. Para construir el Perú que queremos, elige bien. Elecciones Congresales 2020. 8:20 de la noche. Hoy está con nosotros Peter Jaime Cori, candidato por el partido Alianza para el Progreso. Bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación y aquí poder exponer las propuestas que son necesarias justamente para lograr un cambio, ¿no? Estamos viendo, todas las noticias son desastrosas, una más mala que la otra. Entonces necesitamos restablecer un Congreso que realmente fiscalice y represente a la nación, ¿no? Antes de ir de lleno con tus propuestas, es importante porque además es una contienda bastante pequeña y en donde hay muchos rostros no conocidos, que la gente, quienes nos están escuchando, oyendo y demás, puedan saber quién es Peter Jaime Cori y además qué experiencia tiene en política. Sí, mira, comenzamos por lo político. Yo participo siempre en política de los 16 años. Participé en la Marcha de los Cuatro Suyos cuando tenía apenas 17 años. He sido gerente legal en una municipalidad, he sido secretario general, he sido miembro de enlace, asesor de enlace de la Comisión Lavallato en el Congreso de la República, la primera en el 2016. He sido también abogado de la Dirección de Investigación Tutelar del Ministerio de la Mujer y tengo una especialidad en Derecho Administrativo. Entonces, conozco todo el sistema administrativo, parlamentario, para poder esta vez hacer un buen papel. Hay la capacidad, hay trabajo y sobre todo honestidad. A ver, y esto es importante, ¿no? Porque necesitamos un Congreso que por lo menos lleve a gente que dé la talla en este corto tiempo, que pueda borrar un poco del historial el Congreso por el cual se cerró, por lo que estamos en interregno parlamentario. Eres abogado, ya me lo acabas de decir, lo más importante, ¿cómo llegas a Alianza para el Progreso? Particularmente estoy inscrito en el partido. ¿Hace cuánto? Hace poco, pero ya venía participando hace más de un año. Fui personero legal del partido sin estar inscrito, porque requerían de profesionales. Tengo también estudios en Derecho Electoral Constitucional, bueno, no lo había mencionado. Entonces, también conozco sobre reformas políticas, reformas electorales, quiero trabajar sobre ellas. El tema de Alianza para el Progreso tiene una lista totalmente renovada, lo que tiene más de 2000... A ver, ¿renovada hasta qué punto? 22 candidatos de Alianza para el Progreso han aparecido en auditorías de la Contraloría. Esto quiere decir que puede responder, no quiero ser mezquina, a dos escenarios: el poco tiempo que se ha tenido y no se ha tenido la posibilidad de poder filtrarlos bien, o que verdaderamente no hay una democracia interna que pueda justificar la presencia de muchos. No, al contrario, justamente la democracia interna es la que justifica la presencia de todo lo de la lista, ¿no? Es un partido que tiene más de 2000 autoridades en el país, viene trabajando ya hace varios años y yo creo que tiene la institucionalidad suficiente como para poder participar y tener una bancada en el Congreso y de esta manera poder trabajar por el bien del país. Es importantísimo que se restablezca la gobernabilidad del país y que se fiscalice de cara al 2021 todo el año y medio que resta, ¿no? Es importantísimo. Bueno, vayamos entonces de lleno con las propuestas. Yo siempre digo, esta es una contienda en donde más allá de los rostros yo creo que se tiene que apuntar a los partidos que van a tener una conformación importante dentro de este Parlamento y poder conocer qué ofrecen como partido. Y que además es importante para el consenso que van a tener cada una de las propuestas que tengan de cara al Bicentenario, que es una fecha súper linda. Lo primero, para hablar de tus propuestas: este 11 de abril vence el plazo para la norma de la reforma que quedó pendiente, la reforma constitucional que ha quedado pendiente, y quiero saber cuál es el plan inmediato que tienes tú para poder cumplir de lleno con esto. ¿Cuál reforma exactamente? La reforma, alternancia y paridad, todas las cosas que han quedado en el tintero en el último Congreso. Claro, uno de los que quedó pendiente fue el tema de la inmunidad. Bueno, yo he sido claro. No me voy a subir al coche a decir que no debe haber inmunidad. Eso me parece totalmente demagógico. ¿Te parece falso? Sí, falso. La inmunidad es una institución que viene desde que se creó el primer parlamento en Inglaterra. Entonces sirve para que un parlamentario se pueda enfrentar a todo un gobierno, ¿no? No tenga miedo, no tenga temor de que o a empresas o diversas entidades o funcionarios que hacen corrupción y que primero denuncian al parlamentario 10, 15 denuncias mientras este va investigando, ¿no? Entonces es importante estar premonido de la inmunidad. Sin embargo,
dado todo lo que hemos visto en estos últimos 3 congresos, es importante que sea otro órgano el que levante la inmunidad, ¿no? En este caso debería ser la Corte Suprema y de una vez acabar con esa frase que dice otorongo no come otorongo. Es uno de los temas importantes de reforma electoral que se debe realizar, perdón, de reforma parlamentaria. Y el otro tema, que nadie habla, pero es una de las funciones principales del Congreso, es el tema de la representatividad. Es un tema que debemos trabajar, porque en los países que se ha resuelto el tema de la representatividad, ha mejorado mucho el trabajo de los políticos. ¿Hablas netamente de la semana de representación? No, la representatividad por curules. Por ejemplo, si nosotros nos preguntáramos, hubiera un congreso en este momento y preguntáramos a cualquier ciudadano, ¿quién es tu congresista? ¿Quién te representa? No mencionaría ninguno. Entonces es necesario establecer la representación por zonas. Lima Norte debería tener sus representantes, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, de tal manera de que cuando un ciudadano sienta que es conculcado en sus derechos en diversas instituciones, diga, él es mi congresista, a él tengo que reclamar, a él le tengo que tocar la puerta. En los países donde se ha resuelto la representatividad, trabajan mejor los políticos. ¿Qué probable es esto? Solamente es cuestión de hacer una reforma electoral. El proyecto se tiene pensado y ha trabajado, y no soy el primero en que lo señala, ¿no? Esto ya se ha venido trabajando hace más de 10 años. Está en agenda pendiente en el Congreso. Hay que ponerlo al pleno, hay que impulsarlo nada más, porque se necesita trabajar el tema de la representatividad como parte fundamental del Congreso. Fiscalización, representatividad. Son ejes fundamentales que hemos dejado de lado, ¿no? Todo el mundo habla, en estos 3 últimos congresos, se han dejado de lado los debates que realmente le interesan al país o que van a hacer un bien al país. Lo único que se habla, el único lenguaje que se ha utilizado es tú eres corrupto, tú eres más corrupto y quién es corrupto. Entonces necesitamos poner en agenda los temas que realmente le interesan al país. Trabajo, educación, reforma electoral, reforma política, transporte, y educación sobre todo, ¿no? En este punto me detengo, en educación. En los últimos días, muchos de los que están aspirando al Congreso han tenido declaraciones un poquito fuertes y que además no dibujan, en mi opinión, no dibujan bien la situación real del sistema de educación en el país respecto de la ideología de género. ¿Crees tú que deberíamos detenernos bajo la premisa de que es una ideología que quiere homosexualizar niños, de que rompe la regla de temporalidad para poder orientar y educar a la niñez sexualmente en el país? Bueno, el enfoque de género es una teoría que se estableció en los años 80 y que tuvo como principio la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? Ahora, a través de los años, esta ha sido ampliada por diversos estudiosos, ¿no? Diversos estudiosos y se ha ampliado. Yo creo que algo que no está bien trabajado no puede ser plasmado en los textos escolares. Hay un peligro latente. No hay profesores debidamente capacitados para trabajar un tema tan delicado. O sea, ¿tú sí crees que en los textos hay información que no debería estar? Porque no solo los profesores no la van a manejar, sino que no corresponde a la edad de los niños. Claro, todo tiene que ser progresivo. Primero, los profesores tienen que recibir una capacitación constante y fijar un plazo, por lo menos, yo creo, 3 años, para que ellos puedan progresivamente entender. Yo he hablado con muchos profesores y ni siquiera saben de dónde proviene esta teoría del enfoque de género, ¿no? Ni siquiera quién la planteó. Entonces, pensar que ellos van a poder enseñar a nuestros niños a este tema, o sea, yo creo que está bien empezar, ¿no? Pero no empezar así, ¿no? Porque ya hemos visto varias cosas, diferentes denuncias, y no podemos seguir con ello. Yo creo que se tiene que paralizar ese tema. Antes de cerrar esta conversación, una propuesta concreta, cortísima, 30 segundos, y que además tenga resultado comprobable al 2021. Solamente es 1 año y medio. Entonces necesitamos trabajar temas específicos. El tema que yo he propuesto, que es el tema que le atañe a 300.000 familias, es el tema del saneamiento físico legal. Tenemos pobladores en todo Lima, en todo el Perú, que llevan más de 20, 30 años viviendo en el lugar y no pueden acceder a un título de propiedad. ¿Invadiendo, dices tú? No, invadiendo. Ya personas viven ahí 20, 30 años. Okay. Y la ley, no hay ninguna ley que agilice el procedimiento de saneamiento físico legal. Entonces necesitamos establecer o renovar esta ley que quedó en letra muerta para que estas familias accedan no solamente al título de propiedad, sino a los servicios básicos. Estamos en pleno siglo XXI y no puede ser que en nuestra capital haya todavía muchos sectores que no tengan acceso a los servicios básicos. Es un tema que debemos abordar y de trabajar. Como te decía,
se ha ido en estos últimos congresos los debates por otro lado, Sí. no por cosas que realmente le interesan al pueblo. Bien, Peter, agradecerte por haber estado hoy aquí. Y bueno, y de no llegar al Congreso, ¿sigues en Alianza para el Progreso? Sí, por supuesto que sí. Creo en la institucionalidad de los partidos ¿Crees en el señor Acuña? y este es un partido organizado. ¿Crees en el señor Acuña? Por supuesto que sí. Es el único que no está metido en ningún caso de corrupción. ¿El único de los Acuña o el único de los Los líderes políticos. Acá está mi siguiente invitado. ¿Ah? Si no, te vas con el otro Acuña, ¿o no? Peter, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Vas con el número 34 de Alianza para el Progreso.